Hoy era el día previsto por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para decretar como territorio israelí parte de la Cisjordania ocupada, una anexión que la mayoría de la comunidad internacional pide que no se lleve a cabo. Miles de palestinos se manifestaron ese miércoles en Gaza para expresar su rechazo a la anexión israelí. Netanyahu quiere anexionarse hasta un 30% de la Cisjordania palestina, un territorio que ocupa militarmente desde hace medio siglo. Aunque en los últimos días se haya enfriado un poco por cuestiones de política interna estadounidense, todo parece indicar que en los próximos meses Israel declarará su soberanía sobre el Valle del Jordán o sobre algunos de los principales asentamientos. Esta semana estuvo marcada por la amenaza de Israel de anexar a su territorio vastas zonas de Cisjordania. La anexión está enmarcada en el plan impulsado por Donald Trump junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su derechista partido Likud, y de concretarse constituiría un verdadero acto de guerra. La acción estaba programada para el 1 de julio, pero no hubo día D. La anexión fue pospuesta, pero dejó en evidencia la intención colonialista del Estado sionista, que busca aprovechar el respaldo del presidente estadounidense para avanzar en un cierre del conflicto favorable a sus intereses, en línea con la estrategia de constituir un Estado exclusivamente judío. ¿Qué está pasando en Palestina? ¿Qué intereses se juegan en este conflicto histórico? Sionismo y colonialismo. ¿En qué situación se encuentra el pueblo palestino y su lucha? De todo esto vamos a hablar en este nuevo programa de Claves Internacionales. En enero de este año, Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu presentaron el llamado Plan de Paz para Medio Oriente, una iniciativa por fuera de cualquier negociación con la otra parte del conflicto, los palestinos, cuyo propósito es transformar en permanente la situación de apartheid que viven los palestinos en su propia tierra, ocupada desde la constitución del Estado de Israel en 1948. El 14 de mayo de 1948 se declaró la creación del Estado de Israel, ocupando una parte del territorio de Palestina. La creación de este Estado en Medio Oriente fue una política del sionismo, pero contó con el impulso de la ONU y de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Inglaterra, que tenía esa región bajo su control. El objetivo era desarabizar Palestina. Israel se erigió como una barrera entre Occidente y el mundo árabe, un estado gendarme, para controlar de cerca a los países árabes y frenar los movimientos nacionalistas. El plan de partición fue desigual. Israel obtuvo un 54% del territorio histórico de Palestina, cuando la población judía en la zona llegaba nada más que al 33%. Los países árabes respondieron entrando en una guerra, y tras el acuerdo de paz, en 1949, Israel pasó del 54 al 78% del territorio. Entre 1947 y 1949, 500 aldeas palestinas fueron borradas del mapa y los sobrevivientes fueron obligados a exiliarse masivamente. En 1967, la Guerra de los 6 días terminó con una derrota aplastante de los países árabes y la anexión por parte de Israel de 45.000 kilómetros de 3 países vecinos. 6 años después, Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar para recuperar su territorio, conocida como la Guerra de Yom Kippur, a la que Israel respondió con una dura contraofensiva. En 1978, Israel firmó el primer acuerdo de paz con un país árabe y le devolvió a Egipto la península del Sinaí. En 1987, la resistencia palestina a la ocupación se transformó en el levantamiento conocido como la Primera Intifada. La respuesta militar israelí fue brutal. El primer año murieron más de 400 palestinos y 25.000 resultaron heridos. La Primera Intifada puso en cuestión la ocupación israelí, pero esa resistencia fue conducida por la Organización de Liberación Palestina a los Acuerdos de Oslo de 1993.
con el patrocinio de Estados Unidos, donde se volvió a legalizar la ocupación territorial. En respuesta a estos resultados y como oposición a la dirección de la OLP, surgió la organización nacionalista e islamita Hamás, que desde 2006, ganándole las elecciones a Al-Fatah, gobierna en la Franja de Gaza. Actualmente la gran mayoría de la población palestina vive en la Franja de Gaza y en Cisjordania, dos territorios separados entre sí. La población palestina, sumado a los ciudadanos árabes e israelíes, es de casi 7,4 millones, además de los 6 millones obligados a vivir en los países árabes de la región, un total de 13,4 millones de palestinos, mientras que los judíos israelíes son 7,2 millones de personas. Este verdadero apartheid, sostenido con el apoyo de Estados Unidos, enfrenta el rechazo de la población palestina, que encuentra diferentes expresiones de solidaridad alrededor del planeta. La ocupación de Palestina por Israel avanzó a tal punto que hoy el pueblo palestino se encuentra confinado en el 15% de su territorio histórico, con la Franja de Gaza separada de Cisjordania por varios kilómetros de territorio israelí, y Cisjordania dividida en 3 zonas controladas en distinto grado por el ejército sionista. En 2018, el Parlamento israelí aprobó una ley que lo convierte en un Estado nacional judío, estableciendo el hebreo como única lengua oficial. Esta ley significó un salto en el carácter racista del Estado israelí, estableciendo la discriminación de la minoría árabe que vive en Israel. ¿Qué clase de democracia ofrece entonces esta ocupación? Para hablar de esto, invitamos al periodista Ezequiel Koppel, estudioso del conflicto palestino-israelí, quien además vivió largos años en Cisjordania. Israel, digamos, tiene un sistema democrático para sus habitantes judíos con plenos derechos, tiene un sistema democrático con ciertos temitas para sus habitantes palestinos dentro de Israel, en el sentido de que no todos los habitantes palestinos dentro de Israel pueden votar para el cargo de primer ministro. Por ejemplo, los habitantes palestinos de Jerusalén no pueden votar para primer ministro, sí pueden votar para intendente de la ciudad, por ejemplo. También los habitantes palestinos dentro de Israel pueden asentarse en cualquier parte del Estado. Hay comunidades dentro de Israel solo para judíos. Y después los palestinos que habitan tanto Cisjordania como Gaza son personas que viven sometidas bajo la dictadura militar israelí, bajo una dictadura militar israelí. Tanto Gaza, que Israel dice que ya no lo ocupa, pero las Naciones Unidas o la Haya dicen que sigue ocupada por Israel, porque Israel controla tanto el espacio aéreo como el espacio marítimo, y una de las dos salidas terrestres que tiene Gaza con el exterior, la otra la controla Egipto. Y Cisjordania si bien tiene cierta autonomía palestina en sus grandes ciudades bajo la figura de la autoridad palestina, que funciona casi como una policía israelí, de alguna manera, viven sometidos totalmente bajo la dictadura militar israelí, bajo un órgano llamado la Administración Civil, controlado directamente por el ministro de Defensa israelí. Dentro de una colonia israelí que está al lado de Cisjordania, la colonia de Betel, dentro de la misma colonia está la autoridad militar que se ocupa de Cisjordania, que la Administración Civil, la autoridad militar, el eufemismo civil, que es una trampita, está dentro de una colonia. Me parece que fotografía más patente de quién domina quién y sobre colonialismo que la autoridad militar que controla los palestinos está dentro de una colonia israelí, no hay, de alguna manera. Sí, es muy problemática la situación con la autoridad palestina, tanto por los palestinos, que muchos palestinos resienten la autoridad palestina porque la ven como un ente que funciona a los designios de Israel. Entonces, los palestinos resienten mucho también ciertos impuestos creados por la autoridad palestina. Pero de alguna manera, principalmente lo que resiente mucho es la manera que Israel utiliza el sistema de impuestos. Porque, a ver, hay todo un tema manipulado con este punto. Es decir, siempre se dice que Israel le da el agua o le da electricidad a los palestinos. El agua está dentro de Cisjordania, por decirlo de alguna manera. Que le da electricidad y le da servicio a los palestinos, etc. El tema es que los palestinos pagan por eso, y a veces pagan mucho más caro de lo que pagan los otros israelíes.
Entonces acá hay un juego perverso donde Israel colecta los impuestos, recolecta los impuestos pagados por los palestinos y después se los transfiere a la autoridad palestina, depende si le parece bien o le parece mal. Es decir, es un ejemplo claro de colonialismo para mí. Un Estado colonialista con métodos de terror que impone un régimen de apartheid sobre un territorio ocupado. Esa es la situación que el plan de Trump y Netanyahu pretende legalizar y eternizar. El plan se encuentra estancado por la debilidad del propio Trump y por la oposición que despierta a nivel internacional. Ezequiel Coppel nos contó sobre las contradicciones que genera el plan entre los colonos. El tema es así, es tema que el plan de paz de Donald Trump, que es más un plan de rendición que un plan de paz, incluye la cuestión de un Estado palestino. La verdad que incluye la cuestión del Estado palestino, habla de un Estado palestino mínimo, dividido en islas, dividido en cantones, y eso preocupa mucho a la derecha israelí y a muchos colonos, porque hablaría de darle derechos civiles, derechos de ciudadanos, a los palestinos de las zonas anexadas. Entonces ahí tenemos una cuestión, y tenemos incluso una división dentro de los colonos israelíes a favor o en contra del plan. Algunos dicen, bueno, está bueno, está muy bueno que nuestras colonias sean ya parte de Israel, a pesar de que de facto son parte de Israel, es decir, incluso tienen más derechos que los israelíes, digamos, algunas colonias, porque tienen algunas instituciones económicas que los israelíes mismos dentro del Estado de Israel, obviamente dicho, no tienen. Dicen, el tema que nos preocupa es que palestinos van a recibir ciudadanía. Y acá tenemos una cuestión, porque si uno no divide Israel o Palestina, lo que tenemos es prácticamente dos poblaciones con la misma dos pueblos con la misma cantidad de poblaciones. Es decir, si no habría un Estado palestino, un Estado israelí, y solo habría un solo Estado para todos, y tarde o temprano vamos a tener más palestinos que israelíes. Y si contamos que técnicamente todos pensamos que cada persona tiene que tener derecho a voto, digamos que los palestinos podrían imponer una realidad sobre los israelíes, de alguna manera. Ahora, yo creo que esto los israelíes no se van a arriesgar, es decir, los israelíes no se van a arriesgar y por eso no quieren un Estado para todos. Yo los dividiría. Una parte son los nacional religiosos, que son los que combinan nacionalismo con religión. Para mí es el grupo más, vamos a decir, más extremista, por un lado. Por otro lado, tenemos el grupo que más crece dentro de las colonias, que más habitantes está aportando en las últimas décadas, que son los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos tienen la particularidad que para mí son pragmáticos, a pesar de lo que se dice y cómo se los rotula. Es decir, es el único grupo de estos tres que el tercer grupo son colonos económicos, que no entierran a sus muertos dentro de Cisjordania. ¿Por qué? Porque dejan la puerta abierta de que si hay que retirarse de Cisjordania, no hay que levantar a los muertos del suelo, que para los ortodoxos, para los judíos ortodoxos es todo un tema. Y el último grupo, que para mí es el menos extremista, pero no puedo decir que es el menos responsable, que son los colonos económicos. Porque si uno piensa, de alguna manera mucha gente se va a vivir a Cisjordania porque una casa de 4 habitaciones con parque y una vista a las montañas de Judea, por decirlo de alguna manera, cuesta tanto como un departamento en Tel Aviv de un ambiente. Entonces, estos son los 3 grupos de los colonos que habitan Cisjordania realmente. Pero, ¿cómo es vivir rodeados por colonos sionistas y la presencia constante y amenazante del ejército israelí? Invitamos a Ahmad Al-Haradat, activista palestino que vive en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. West Bank, which is a small area, is divided according to Oslo agreements into 3 areas. A area, the center of the cities, which is under the Palestinian Authority full control. B area, which is the towns outside of the cities, which is under the Palestinian services control, education, health, etc. But the security is under the Israeli control. C area, which is the biggest, 62% of West Bank, is full remain under the Israeli full control, with hundreds of thousands of Palestinians live in small villages. It is under the Israeli control. For example, when they closed Hebron or closed Ramallah, the meaning of that,
The workers who work in Ramallah or the employees, they could not reach their workplace. Sometimes they closed Israel, like in the beginning of the corona, for example. So the workers could not go there. Now they allowed for them, 1 week ago, allowed for all the Palestinian workers, around 100,000 workers and 50,000, to go to Israel and stay 21 days inside the factories or the areas that they were work in, and they could not come back to their families. But there is a problem in the health insurance that is not cover everything for the people. Because of this, it is well known in Palestine that most of serious surgery operations or health situation, they send to Hadassah hospital inside Israel with paying a lot of money. The Palestinians could not build hospitals or clinics in sea area because this is under the Israeli full control. So this is also a big problem. So the people who live in sea areas, in some areas, they are far away 15 or 20 kilometers from the hospital in the city, and they should go there. And in their going there, they should pass checkpoints or streets through settlements, etc., which is danger for them, mainly in the night. En estos días, los palestinos se enfrentan, al igual que el resto del mundo, a la pandemia del COVID-19, que afecta principalmente el sur de Cisjordania y los distritos de Hebrón y Belém. Le preguntamos a Ahmad cómo se está viviendo la pandemia en el marco de la ocupación. The situation here is bad because of many reasons. The dramatic increasing in the cases, this is one, and the health situation or the health areas is not enough for this number of cases. Second, the economic situation for the people is so very hard. When they close the areas, the meaning of that, the people could not go to the work. For the second month, May and June, there is no salaries. In PA, they didn't give salaries for the employees. The prisoners, Palestinian prisoners in the Israeli jails during this pandemic or during this time, there are around 6,000 prisoners, and nightly they arrested a lot of people. The news from the jails that the Israeli prisoner administration didn't take real measures regarding protecting the people or the prisoners from this pandemic. Rooms are crowded and a shortage in the health checking the prisoners. Today they closed the main checkpoint or the main link point between south and northwest of West Bank, that called Wadi Nar checkpoint. This is the only way that the people can transfer from south to the north and the opposite. Also they closed Qalandia refugee camp, and last night they attacked many villages and areas. They did arrest campaign against the Palestinians. So the military aggressions or the military policy not change at all. Yesterday just and today, hundreds of the settlers did demonstration or marches in some areas in Hebron districts that targeted for confiscation. And it's happened under the Israeli military control also in Al-Jumjuma mountain or Al-Jumjuma area east of Halhul town, north of Hebron area. So there is no change in the Israeli military policies and aggressions and attacks against the Palestinians. In spite of that, it's increased. In West Bank now, we are in Palestine not live in one area. We are live in many different areas in the north, mid and south of West Bank and including east of Jerusalem. At the same time, there are many, more than 200 settlements inside the Palestinian areas. If I'm going to travel from, for example, from Hebron to Bethlehem, I should pass some areas where there are settlements and settlers and Israeli checkpoints. In West Bank, which is 5,000 square kilometers, we have 600 checkpoints. Millones de palestinos, los cientos de miles que fueron expulsados de sus tierras y sus generaciones posteriores, viven hacinados y en la pobreza en campos de refugiados de los países árabes limítrofes, como Jordania o en la misma Cisjordania.
Por eso, así como el derecho a tener su propio Estado, el pueblo palestino lucha por su justo derecho al retorno a las ciudades y aldeas de las que sus familias fueron expulsadas o huyeron frente a la brutal y sistemática limpieza étnica sobre la que se fundó artificialmente el Estado de Israel y que continúa hasta nuestros días. El Estado de Israel ha perdido legitimidad internacional por su política colonial contra el pueblo palestino y su continuo guerrerismo en el Medio Oriente a tono con los intereses del imperialismo estadounidense. Ante esta pérdida de legitimidad, organizaciones como la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto buscan hace años que los gobiernos de los diferentes países aprueben una definición del antisemitismo, emparentándola con las críticas al sionismo para evitar de esa manera cualquier cuestionamiento a las políticas del Estado de Israel. Esta campaña es denunciada y repudiada por organizaciones judías antisionistas en todo el mundo. Al mismo tiempo, miles de jóvenes y personalidades de origen judío luchan contra esta política junto a activistas palestinos. Invitamos a una de esas jóvenes, Rebecca Margolis, miembro de la organización Jewish Voice for Peace, Voz Judía por la Paz, de Estados Unidos. Le preguntamos por qué lucha contra el sionismo. The biggest part of the reason that I'm anti-Zionist is that, I'm a leftist, I'm a communist, I'm against imperialism and colonialism of all forms, but it also does have to do with my Jewishness in that I do find it really offensive that my culture and my heritage and my relationship with God are being used as an excuse to commit genocide. I know that's like a really disgusting tactic of Zionists is pretending that criticizing Zionism and criticizing Israel is anti-Semitic. States, I don't know if you heard what happened with the Congresswoman Ilhan Omar, who was, she was criticizing Israel and got really attacked by all these big mainstream Jewish groups as an anti-Semite. Our role is to be a voice to say criticizing Israel is not anti-Semitic. We are Jews, we are criticizing Israel. We think Zionism is bad and destructive. Rebecca defiende su derecho a criticar el sionismo, destruyendo el falso argumento de antisemitismo. Le preguntamos a qué se debe el apoyo histórico y el fuerte financiamiento del imperialismo estadounidense al sionismo israelí. The United States is the big supporter of the state of Israel. I think it's really important for me to be like a loud and public anti-Zionist, to say, this isn't something that is for Jews, and I can see that. I think it goes back to the founding of the State of Israel, which was part of the British colonial project to break up the Ottoman Empire and then control the states that would result from that. So I think Israel is and always has been a really convenient pawn for, Western imperialists to have a foothold in that region, to break up sort of anti-colonial solidarity movements. And that's money that you mentioned flowing from the United States to Israel. That's weapons made in Israel flowing back to the United States. And that's also things like trainings, learning tactics, counterinsurgency, and crushing popular resistance. So I think both states get a lot out of this relationship, and the relationship makes things worse. Como han planteado los legisladores del Frente de Izquierda en Argentina, rectificando su voto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se aprobó la definición de antisemitismo promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto,
es necesario rechazar esta campaña internacional que pone un signo igual entre el antisemitismo que repudiamos y el antisionismo que reivindicamos. Antes de la creación del Estado de Israel, en las principales ciudades como Tel Aviv, Yafo, Acre, Haifa, convivían en paz una mayoría palestina, cerca del 70%, con un 30% de pobladores judíos. La existencia del Estado sionista, basado en la colonización y la opresión de la población palestina, hace imposible esta convivencia. El pueblo palestino está condenado a vivir en un régimen de apartheid, bajo ocupación militar, sin derecho al retorno a sus tierras ni a la autodeterminación nacional. La alternativa a una nueva limpieza étnica y a las agresiones militares permanentes por parte del Estado de Israel es desmantelar ese aparato estatal colonialista y racista y reemplazarlo por un Estado palestino único de los trabajadores y socialista, porque solo un Estado que se proponga terminar con toda forma de opresión y explotación podrá garantizar la convivencia democrática y pacífica entre árabes y judíos. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.